Pilares presenta Radio Pilares, las voces de la Ciudad de México. Un proyecto de Pilares en Foco. Radio Pilares. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Las opiniones vertidas en este espacio son responsabilidad de quien las emite. ¡Comenzamos! Viajando en la inmensidad del cosmos. Un pequeño planeta azul es el origen de nuestra historia y nuestras creaciones. Cada gesto de amor, cada acto de guerra. La justicia y la maldad. Lo bello y lo horrible. Todo sucede en nuestro mundo extraño. Advertencia. Este programa puede tener temas sensibles para algunas personas. Se recomienda discreción. Saludos extrañas y extraños, los saluda Mariana Y Miguel. Transmitiendo desde la cabina de Pilares Yancuique en Iztapalapa. En esta edición de Nuestro Mundo Extraño conoceremos 4 eventos históricos relacionados con el canibalismo. Así que prepárense, porque vamos a matar el hambre con estas historias. Pero antes necesitamos algo de contexto. En el reino animal, el canibalismo es más común de lo que creemos. La naturaleza es hostil y con recursos limitados. Ante la escasez de alimentos, algunas especies consumen a los miembros enfermos o más débiles. Algunos roedores consumen a sus crías para reducir la cantidad de bocas por alimentar. Peces y cangrejos comen a los más pequeños de su familia para recuperar valiosos nutrientes después de largas migraciones. Durante el apareamiento, algunos insectos y arácnidos son consumidos por sus parejas para proveer nutrientes a las siguientes generaciones. Para preservar sus genes, los leones y osos adultos matan y comen a los cachorros de otros machos. De esta forma, las hembras son más receptivas a aceptar a otro macho de la especie. El canibalismo en humanos tiene una larga historia. Desde la mitología y la literatura, pasó a la medicina antigua y a prácticas rituales. En China se practicó el canibalismo filial. Los hijos daban una parte de su carne a un familiar enfermo como un último recurso para sanarlo. En Europa, se consumía con fines médicos la sangre, el corazón y el hígado de otros humanos, además del popular polvo de momias egipcias. Ante la gran demanda de momias, los estafadores recurrieron a la profanación de cadáveres frescos. Como escucharán en este episodio, el canibalismo humano tiene 3 motivaciones en general. Cultural, como parte de lo cotidiano en algunos pueblos. Por extrema necesidad en casos de hambruna, aislamiento o expediciones que salieron mal. Y por la extraña naturaleza humana, como en el caso de asesinos y clubs caníbales. Pozole prehispánico. Cuando llega el mes de septiembre, algunas regiones de México ya no estamos saboreando un rico pozole. Y aunque lo podemos comer en cualquier fecha, acostumbramos a disfrutar esta delicia en nuestras fiestas patrias. Hay tantas variedades de pozole como regiones de nuestro país, de caldo verde, blanco o rojo, con pollo, cerdo o camarón. Incluso tenemos versiones vegetarianas. El pozole es un platillo tradicional mexicano hecho con granos de maíz nixtamalizados, al que se le agregan diferentes tipos de carne y verduras según la región donde se cocina. El origen de esta delicia gastronómica se remonta a los tiempos prehispánicos, es decir, antes de la colonización. Según registros del siglo XVI, uno de los orígenes del pozole fue un guiso con granos de maíz y carne humana, llamado Tlacaclaoli, que en náhuatl significa maíz de hombre.
una preparación que se realizaba en ocasiones especiales con fines rituales y generalmente consumida por los gobernantes mexicas y los guerreros de alto rango. Los mexicas fueron un pueblo asentado en donde hoy se ubica la Ciudad de México, y como muchas culturas mesoamericanas, practicaban sacrificios rituales para ofrendar corazones a las deidades, corazones de prisioneros de guerra y esclavos o corazones de jóvenes puros y castos. El pueblo mexica realizaba este tipo de rituales para Xipetotec, dios de la vida y la muerte, dios de la agricultura y la fertilidad. Si querían una buena cosecha, lo debían tener contento. En una ciudad tan grande y con gran comercio, no se podían permitir pocos alimentos que estaban destinados al comercio y, más importante, para el consumo interno de la ciudad. ¿Por qué era tan importante Xipetotec para los mexicas? Según la leyenda, este dios se arrancó los ojos y se despellejó vivo para que el maíz pudiera germinar y así alimentar a la humanidad. Por eso se le otorgaban vidas humanas como retribución a su sacrificio. Xipetotec también es conocido como el dios deseado. Si se le ofrendaba la piel de un sacrificado, podría curar enfermedades de la piel y ojos. Al terminar las ceremonias de sacrificio a Xipetotec u otras deidades, se aprovechaban las vísceras para alimentar a los animales del emperador, generalmente jaguares, pumas y serpientes. Algunos registros señalan que los muslos se asignaban especialmente al pozole y el resto del cuerpo se usaba en otro tipo de alimento. Por ejemplo, tamales que eran consumidos de forma ritual como un acto de comunión. Después de la preparación de los alimentos con la carne de los sacrificios, los huesos eran usados como otra ofrenda que se colocaban en el templo mayor y otros recintos cercanos. Marca de corte y exposición prolongada al calor son evidencia encontradas en estos huesos que confirman el consumo de la carne de estas víctimas. Dos datos particulares del canibalismo en Mesoamérica son que nunca consumían la carne asada y que nunca se consumía la sangre, pues era exclusiva para los dioses. Según testimonios de algunos historiadores, la carne humana tenía un sabor a carne de cerdo. Durante la evangelización de los indígenas, este animal introducido a México por los españoles sería el sustituto cárnico permitido por la Iglesia Católica. La tribu Fore. La tribu Fore se encuentra en una zona de difícil acceso en Papúa Nueva Guinea, un país muy cercano a Australia. Cuenta con una población aproximada de 20.000 personas. Sus actividades principales son la agricultura y la tala, y al igual que otros pueblos aislados, conservan muchas de sus creencias y tradiciones. Los Fore tienen arraigada la creencia de que la tierra que habitan está viva, y que creó a los guardianes ancestrales de los cuales descienden los Fore. Así, cada uno de ellos tiene 5 almas. Cuando uno de sus habitantes muere, realizan varias prácticas funerarias para que cada una de estas 5 partes llegue a su destino. El Auma o la primera alma eran los buenos aspectos de la persona. Estos debían viajar al mundo de los muertos. Para esto debían dejar comida junto al cuerpo durante un par de días. Después, el cuerpo puede ser sepultado o consumido. Si lo comían, el Ama, es decir, la segunda alma, bendecía a quienes participaban del banquete. El Aona, la tercera alma, eran las habilidades especiales del difunto y se transmitían al hijo preferido. El Yesegi, la cuarta alma, era el poder ancestral de la persona que pasaba a todos los hijos. Finalmente, el Kuela, la quinta alma, era la contaminación del cadáver y debía ser enviada al mundo de los muertos mediante rituales de purificación para que no afecte a los comensales. Si todo resultaba bien, los conocimientos y los aspectos positivos del difunto permanecían en la tribu. Generalmente los hombres y los niños mayores de 10 años comían los músculos, pies y manos. Las mujeres y los niños menores de 10 años, por su parte, comían el resto del cuerpo. Después de muchas generaciones de llevar a cabo estas tradiciones, la tribu empezó a notar que algunos de sus miembros se comportaban de forma rara.
Tenían movimientos extraños, necesitaban ayuda para poder caminar y no podían pronunciar bien algunas palabras. En los casos más extremos tenían episodios maníacos de risas descontroladas. ¿Qué era lo que provocaba estos extraños comportamientos en la población? Las primeras conclusiones de la tribu es que eran espíritus y fantasmas maliciosos los que afectaban principalmente a mujeres y niños. Los Fore llamaron a este fenómeno Kuru, que en su dialecto significa temblor con fiebre y frío. Esto resultó ser un problema tan grave que en algunas regiones se convirtió en la causa de muerte más común. Los que llegaban a vivir más tiempo padecían incontinencia, dificultad para ingerir alimentos y úlceras en la piel. El primer contacto del Kuru con gente ajena a la tribu fue en la década de los 50. Oficiales australianos del Departamento de Asuntos Nativos reportaron una extraña enfermedad. Durante la investigación encontraron que estos padecimientos no se presentaban en otras tribus o pueblos originarios. Después de pruebas genéticas, descartaron que fuera una enfermedad hereditaria. Después de pruebas de laboratorio y a pesar de aislar a los enfermos, se presentaban nuevos casos, por lo que descartaron que un virus o una toxina fuera la causante de la enfermedad. Tendrían que esperar 2 años de innumerables pruebas en chimpancés para encontrar que el Kuru tiene un periodo de incubación muy largo y que su desarrollo era muy parecido a algunas enfermedades neurodegenerativas. Hasta ese momento, lo único que distinguía a los Fore del resto de pueblos y tribus cercanas era la práctica del canibalismo. En 1954, las autoridades australianas prohibieron el canibalismo, lo que redujo considerablemente el número de casos de la enfermedad. Son pocos los casos de Kuru en los Fore nacidos en la década de los 60, pero como el periodo de incubación puede ser de 10 años, se encontraron casos aislados de personas que en su infancia practicaron el canibalismo. Fue hasta la década de los 70 que se supo que el Kuru es provocado por la ingesta de tejido cerebral que está contaminado con una proteína muy particular. Ese es el motivo de que afectará más a las mujeres. Si bien recordamos, los mayores de 10 años y los hombres consumían casi exclusivamente las extremidades y músculos. Durante una década, el Kuru fue una epidemia que cobró la vida de casi 3.000 personas entre 1957 y 2005. Natalia y Dmitry Baksheyev. Esta historia inicia en Krasnodar, Rusia, en 1975. Cuando nació Natalia, ella fue criada por su madre y su abuela. Estudió medicina y trabajó como enfermera en una base militar de su ciudad natal. A los 23 años tuvo un hijo con su primer pareja, quien desafortunadamente falleció, dejando a su hijo al cuidado de un familiar. En 1982 nació Dmitry en un hogar roto. Las adicciones de sus padres lo hacen terminar en un orfanato en Siberia. Tiempo después una familia lo adoptó, pero desde muy joven Dmitry se involucraba en problemas graves. La muerte de su madre adoptiva fue detonante para salir de este hogar. Natalia y Dmitry se conocieron en la base militar, donde ella trabajaba como enfermera y él como ayudante general. Y así empezó esta retorcida relación de un par de caníbales. Los Baksheyev vivieron juntos desde 2012 en una propiedad que Natalia heredó de su primera pareja. El alcoholismo de Natalia y las actitudes de Dmitry lo llevó al desempleo. Natalia, como toda una emprendedora, se decidió a hacer piroshkis, un tipo de empanada rusa rellena de carne, y los vendió en un principio a sus vecinos. El negocio empezó a rendir frutos, no solo con la venta de las empanadas, también con la venta de carne para la base militar donde antes trabajaban. En su mejor momento llegaron a ser proveedores de prestigiados restaurantes de la zona. Las sospechas no se hicieron esperar. ¿Cómo podrían entregar pedidos de carne a varios clientes y seguir buscando más compradores? ¿Cómo podían tener una línea de producción sin ser proveedores certificados?
Las respuestas llegarían en 2017, cuando el trabajador de una construcción encontró un teléfono celular con fotografías de Dimitri posando junto a un cadáver. El personal de la obra dio aviso a la policía. Ese mismo día, Dimitri regresó al lugar de la construcción buscando su teléfono. Cuando lo reconocieron por las fotos, alertaron a las autoridades sobre su paradero. La policía llegó a la propiedad de los Bacheyev para interrogar a Dimitri, quien en su primera declaración dijo que encontró los restos humanos en unos arbustos y se hizo fotos estúpidas como diversión. Ante las sospechas de las autoridades, allanaron la propiedad encontrando una verdadera escena de horror. Restos de carne, pelo y piel humana por todas partes, carne congelada, carne en conserva y en latas, partes desmembradas en el sótano y enterradas en el jardín. Si todo esto no era suficiente evidencia, también encontraron fotos y videos de la pareja mostrando a manera de un macabro recetario sus mejores recetas para cocinar carne humana, cómo obtener los mejores cortes y cómo usar cada parte del cuerpo. Las evidencias demostraron que en esa casa había carne y restos humanos, pero además encontraron restos de perros y gatos. También encontraron utensilios con el que se cocinó carne humana. Durante el juicio, la pareja no admitió ser caníbal, pero ante las evidencias confesaron que comieron carne de 30 personas. La última víctima de los Bacheyev fue Elena Bakusheva, una mujer que Natalia conoció en el gimnasio. Fue asesinada el 8 de septiembre de 2017 en una reunión donde la alcoholizaron y la apuñalaron. Este fue el único asesinato por el que se les juzgó, ya que las autoridades trataron de hacer menos mediático todo el asunto. Durante casi 2 años se reunieron las evidencias del caso para iniciar el juicio en el año 2019. De forma secreta excluyeron a los medios y al público ante el interés que habían ganado la pareja. En el juicio se le cuestionó a Dimitri por sus avanzadas técnicas de corte, algo que ningún novato era capaz de dominar con unas pocas víctimas. Ese mismo año, Natalia fue sentenciada en febrero de 2019 a 10 años en una colonia penal. Por su parte, el 28 de junio de 2019, Dimitri fue sentenciado a 12 años y 2 meses en una cárcel de máxima seguridad, pero en febrero de 2020 falleció de una enfermedad sin tratar. Mientras que el caso estaba activo, el investigador Alexander Ludovenko encontró algunos de los prestigiados clientes de Natalia y Dimitri, restaurantes de lujo que, para su sorpresa, conocían el origen de la carne que compraban a la pareja. Y aún más escalofriante fue saber que los comensales buscaban degustar este tipo de carne. La hambruna de Jamestown. Jamestown fue uno de los primeros asentamientos ingleses en los Estados Unidos. Fue fundado en 1607 sobre una península, hoy conocida como la isla Jamestown en el estado de Virginia. Su historia está llena de adversidades como naufragios, incendios, afectaciones climáticas y ataques armados, pero sin duda uno de sus momentos más terribles fue la hambruna que padecieron en el invierno de 1609 y 1610. La carrera por apropiarse del Nuevo Mundo estaba en marcha. Españoles y portugueses llevaban la delantera a los ingleses, que tras varios intentos fallidos, por fin lograron apropiarse de una península al norte del continente. Parecía una buena ubicación geográfica y estratégicamente les daba cierta protección ante los ataques de barcos españoles. Y los Powhatan, un conjunto de diferentes pueblos y tribus nativas del norte de América. Pero una serie de factores hicieron difícil establecer una colonia en el lugar.
El terreno era pantanoso y con difícil acceso al agua potable. El suelo no era bueno para el cultivo y una sequía asolaba la región en ese momento, por lo que los pobladores originarios cuidaron mucho más sus alimentos y cultivos ante el clima y sobre todo ante aquellos extraños que llegaron recientemente. Además, los primeros colonos eran personas de clases acomodadas que no estaban dispuestas a trabajar. En teoría, las provisiones llegarían desde Inglaterra. En el primer año, de 104 personas que llegaron, solo quedaron 38. Extrañamente, siguieron llegando más colonos al Nuevo Mundo. Llevaban víveres, pero nunca fueron suficientes. En ese momento, las negociaciones con los Powhatan iban mal. Ante la falta de alimentos, los nativos de la región no cedieron sus valiosos recursos. Incluso sitiaron a los colonos, prohibiendo a estos extraños cazar o pescar fuera de la península. Atrapados y con pocos recursos, la situación se complicó rápidamente. Los animales de granja fueron los primeros en saciar el hambre de los colonos, incluso los caballos. A estos le siguieron los animales de compañía. Perros y gatos entraron al menú en las mesas de Jamestown. Finalmente, y ya sin otra alternativa, consumieron la fauna nociva que pudieron cazar, como ratas y serpientes. Pero el hambre los llevó a soluciones más creativas, como hervir objetos de cuero para poder masticarlos y saciar un poco sus estómagos. Cinturones, correas y zapatos fueron consumidos a pesar de ser objetos útiles. El hambre extrema los llevó a buscar cualquier cosa comestible afuera del área que tenían asignada, lo que provocó el ataque de las tribus originarias y la muerte de algunos colonos. Solo 3 días pudieron descansar en sus tumbas los fallecidos. Luego, fueron exhumados para ser consumidos por sus familiares y conocidos. En la peor etapa de este invierno de 1609, la población pasó de 300 personas a solo 60. El caso más desesperado y atroz fue el de un hombre que asesinó a su esposa embarazada para salar el cuerpo y consumirlo en secreto. Cuando los vecinos descubrieron el crimen, ante la prolongada ausencia de la esposa, lo condenaron a la hoguera. Esta hambruna tan solo fue uno de tantos eventos catastróficos que vivieron los colonos ingleses. Ataques de barcos españoles, una larga enemistad con los pueblos originarios, naufragios con barcos con provisiones, incendios de las bodegas de alimentos, inundaciones, y a pesar de eso los ingleses lograron establecerse en el Nuevo Mundo. El cultivo de tabaco para su comercialización fue la salvación de Jamestown, uno de los primeros asentamientos en la nación americana. Hoy es una zona arqueológica y parque nacional. Durante siglos se han tratado de ocultar hechos como el canibalismo en épocas de hambruna, y más si los que recurrieron a esta práctica eran europeos. Fue hasta el 2012 que un grupo de arqueólogos del Instituto Smithsoniano de Washington publicó su investigación del asentamiento de Jamestown. Encontraron los restos de una adolescente de 14 años nombrada Jane por los investigadores. La evidencia mostró claros signos de desmembramiento en sus huesos. Además, su destrozado cráneo mostraba signos de que su cerebro fue extraído. Muchas gracias por escuchar esta extraña emisión. Esperamos que la hayas disfrutado y que no seas parte del menú de tus vecinos. Nos escuchamos en un próximo episodio y recuerda que eres parte de nuestro mundo extraño. ¡Adiós! Con las voces de Mariana Padriñana Pipirhuasco y Miguel Ángel Padriñán Alba. Esta fue una realización para el taller de radio impartido por Erandia Bendaño Serrano, desde la cabina de Pilares Yancuic en Iztapalapa, Ciudad de México 2024. La música de este episodio es del talentoso James Botley. Fobias. ¿A qué le tienes miedo? Antropofagosofobia. Miedo a los caníbales.